¿Cómo están, amados hermanos? Bien, gracias. Bien. Están pochitos, pudimos disfrutar ayer. Y qué bendición más grande estar los hermanos habitando acá en la casa del Señor juntos en armonía. Y como veíamos ayer también en este estudio bíblico que nos dio el hermano Pablo, una de las características de la iglesia, sobre todo de la iglesia primitiva, la iglesia que se describe en la carta de los Hechos, es justamente perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es nada más y nada menos que es la palabra del Señor, tener tiempo de recibir palabra, que era uno de los motivos por el cual se juntaban los apóstoles efectivamente alrededor de una mesa para compartir la palabra que Jesucristo les había enseñado. Y es lo que después de más de 2000 años nosotros estamos haciendo, que es justamente compartir y en este caso reflexionar su palabra. Y como bien leyó nuestra querida hermana Josefa, hoy el texto está focalizado en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, entre el versículo 1 al 12, y básicamente trata sobre el arrepentimiento. ¿Ya? Pero antes de eso, los invito a inclinar sus rostros e ir con momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darte infinitas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, podemos estar en tu casa, Señor, en tu casa de oración, Padre Santo. Gracias, Señor, porque es justamente por tu gracia que nosotros tenemos este regalo, Señor, de poder estar aquí, Señor. Queremos pedirte perdón por todo aquello que no haya sido de tu agrado y queremos darte las gracias, Señor, por el Redentor, por tu Hijo Jesucristo, quien nos hizo aceptos ante tus ojos, Señor. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que usted tome el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, para que podamos recibir todo lo que usted quiera transmitirnos el día de hoy. Y no te pido solamente por los hermanos que están acá presentes, sino que también por aquellos hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Que esta palabra, Señor, cale profundo en cada corazón y en cada rincón donde se pueda escuchar esta predicación, de Arica, Magallanes, Señor, como en el extranjero también. Y también pedirte, Padre, que usted tome el control de este su siervo para que pueda transmitir fielmente cada palabra que usted quiera hablar a su pueblo el día de hoy. Y todo esto, Señor, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, si nosotros, a grosso modo, si nos fijamos en la lectura que realizó nuestra hermana, lo primero que nosotros podemos ver y darnos cuenta es que Mateo efectivamente nos va a llamar al arrepentimiento radical. ¿Qué quiere decir arrepentimiento radical? Arrepentirse de verdad. Porque cuando uno dice una cosa y hace otra, no hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento implica un cambio de conducta respecto a la conducta anterior. Cuando yo hablo de arrepentimiento, estoy hablando necesariamente de cambio. Si no, es básicamente insistir en lo mismo. ¿Ya? Entonces, Mateo va a hacer un llamamiento al arrepentimiento radical y también a la preparación para el reino de Dios. ¿Ya? ¿A través de quién? A través de la voz de Juan el Bautista, el último profeta, y ojo aquí, el último profeta de la Biblia. Juan el Bautista es el último profeta que ustedes van a encontrar, y después cuando se termina el canon de la Biblia no hay más profetas, como quieren hacernos creer otras religiones. Sí, no hay. Y la característica de Juan el Bautista, además, si ustedes se fijan, es un profeta contemporáneo al Mesías. Porque los demás profetas que lo antecedieron anunciaban la venida de este Salvador, pero Juan el Bautista ya
literalmente era como una suerte de pregonero que se utilizaba en la corte, ya, cuando anunciaban la llegada del rey. Juan el Bautista hizo lo mismo. Hizo en vivo y en directo, anunció la llegada del Mesías. ¿Y qué es lo que hacía? Predicaba en el desierto, llamando a un cambio de vida. Es decir, llamando al arrepentimiento. ¿Ya? Y como van a ver por ahí después, más en desarrollo, mostrando sentido de urgencia con imágenes como el juicio y también la venida de uno más poderoso que él, que era Jesucristo, que traerá el Espíritu Santo y el juicio final, ¿ya? Donde se va a separar el trigo de la paja. Y la reflexión clave que lo quiero invitar el día de hoy, la reflexión clave es dar fruto de arrepentimiento genuino y prepararse para la venida de Dios, que va a separar lo inútil de lo útil. ¿Ya? Puntos claves. Vamos entrando de lleno al texto. Primer punto clave, el sentido de urgencia. Mateo 3, versículo 2. Dice así: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no está hablando de algo que va a venir de aquí a algo tiempo más, no. Es decir, el reino llegó, el reino está aquí, por lo tanto el arrepentimiento es aquí y ahora, no mañana, no pasado, aquí y ahora es el arrepentimiento. Y también nos dice a nosotros, arrepintámonos de todo aquello que no glorifica al Señor, tanto manifestaciones externas como internas. Todo aquello que no glorifica al Señor, arrepintámonos. Entonces, Juan el Bautista es un grito en el desierto, ¿ya? Que está anunciando la inminencia del reino de los cielos, es decir, ya literalmente estaba llegando. Y fíjense bien, y aquí tenemos que ser súper claros. Su mensaje no es opcional, no es alternativo. Él no dice, ¿saben qué? Escucha, podría quizás considerar la opción de en algún momento, según lo que te parezca válido o no, arrepentirse. No, para Juan Bautista no hay medias tintas. Él era radical, arrepentirse. Y la misma responsabilidad tenemos nosotros como cristianos. No ser cristianos medias tintas, sino que cristianos radicales. Con todo lo que ello implique. Poner en práctica el amor al prójimo, sí, por supuesto. Pero que eso no implique transar con la Escritura. No sé si me están entendiendo. Sí. Nosotros podemos amar, somos llamados a amar, somos llamados a respetar, pero sin transar la palabra del Señor. Sí, Señor. Entonces, primer punto, el sentido de urgencia. Un arrepentimiento no opcional, sino que un arrepentimiento radical. Y a raíz de ello también viene el arrepentimiento genuino. Segundo punto, un arrepentimiento genuino, es decir, un arrepentimiento de verdad. Fíjense bien, versículos 7 y 8 del mismo Mateo capítulo 3. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En buen chileno, lo que le está diciendo aquí Juan el Bautista es decir, ¿quién a ustedes les enseñó a irse por la tangente? O a sacarle el potito a la fritura. ¿Quién les enseñó a ustedes
a desviarse. Dice, ustedes son los principales responsables, ustedes como autoridades, lo que debiesen es tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir esto? No basta solo con sentirse mal. Ay, qué pucha, ay, que la embarré. Como cuando uno mandaba un condón frente a la esposa. No basta solo con una palabrita, sino que actos que demuestren un arrepentimiento genuino. Que mi esposa o mi esposo no vea que solamente estoy arrepintiéndome para quitarme el sentido de culpa, sino que hay una intención de cambio. Y eso es lo que le está diciendo Juan el Bautista a estos líderes. Por eso dice, generación de víboras, ustedes hacen cualquier cosa menos lo que Dios les comanda a que hagan. Por lo tanto, cambien su actitud, sean radicales, produzcan fruto. Si no, están igual que los de afuera. Entonces, sentido de urgencia, arrepentimiento genuino, y también lo que hace Juan el Bautista, el Teo Traspacacho, respecto a esta falsa seguridad que tenían los fariseos, que se apoyaban en su estatus de autoridad de la iglesia y de hijos de Abraham. Fíjense lo que les decía, Mateo capítulo 3, versículo 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué es lo que estaban proponiendo los fariseos, los saduceos, y que entre comillas justificaban su actuar? Es que como ellos venían del linaje de Abraham, estaban seguritos, no había nada más que hacer, ¿no? Que yo soy hijo de Abraham, no tengo por qué darte mi explicación ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. No, lo que Juan el Bautista le estaba en el fondo queriendo decir que el único que te puede dar sustento no es Abraham, sino que aquel que creó a Abraham, aquel que envió a Abraham, aquel que te envió a ti. Es decir, Jesucristo es el único que puede dar sustento a tu vida y nadie más. Amén. Nadie más. Entonces, no, con esto, ¿qué es lo que está también llamando la atención Juan el Bautista? No pongas tu seguridad ni estabilidad en cosas temporales. Porque el único que da estabilidad, que da sustentabilidad, es la roca que es Cristo. Amén. Y que murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros en la cruz. Entonces, urgencia, arrepentimiento genuino, falsa seguridad. Y también utiliza imágenes respecto del juicio y la limpieza que va a hacer Jesucristo. Porque queramos o no, Jesucristo hizo una limpieza. Y es necesario hacer una limpieza, separar la maleza de la hierba buena. ¿Ya? Entonces, primer simbolismo, el hacha al árbol. Versículo 10. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así de simple. Así de simple. Así de objetivo. Se le mostró el camino. Se le mostró la verdad. ¿Usted no quiso? Perfecto. El segundo elemento, el alentador. Su alentador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se separará. Dios va a utilizar una herramienta para separar el trigo, lo bueno para el granero de la paja, lo inútil para el fuego inextinguible. ¿Ya? Esto representa una imagen del juicio y del discernimiento divino. ¿Y cuáles son las herramientas
¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos también para distinguir lo bueno de lo malo? Como este aventador. A ver. Palabra. Ya. Orar. Palabra. Comunión. Todo esto implica, es una triada. Oración. Palabra. Comunión. Y cuando hablo de palabra, no es solamente leerla, así como uno lee cualquier papel, no tiene estudiarla, masticarla, desglosarla, Ejercerla. y ejercerla implica una sujeción y obediencia total. ¿Ya? Entonces, y finalmente, y un punto que hay que aclarar también, porque puede producir confusión, la diferencia de los bautismos. ¿Ya? Juan el Bautista bautiza con agua para arrepentimiento, ¿ya? Mientras que Jesucristo dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice, versículo 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una cosa para aclarar aquí también, el bautismo no salva. Ojo ahí, el bautismo no salva. El bautismo es una manifestación, una representación externa del cambio que Jesucristo hizo interiormente en ti. Porque la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para la salvación, pero con el corazón se cree para la justicia. ¿Ya? El bautismo es solamente una representación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista en el fondo? ¿Ya? Juan el Bautista lo que estaba haciendo, un simbolismo del arrepentimiento que se había provocado en las personas. ¿Ya? Y lo que hace Jesucristo con el bautismo del Espíritu Santo es este cambio interno, este cambio radical, este antes y después de, este punto de quiebre entre el antiguo yo y el nuevo yo junto con Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, para ir terminando, aquí somos desafiados, según la palabra de Dios que vimos hoy día. ¿Estamos dando frutos? Nuestra fe se ve reflejada en acciones concretas y radicales. Preguntamos también, y esto en su interior cada uno sabe la respuesta: ¿somos trigo o somos paja? ¿Nuestra vida está siendo preparada para ser guardada o para ser desechada en el juicio de Dios? ¿Estamos preparados para Jesús? Su venida, la venida de Jesús, exige una respuesta sincera de arrepentimiento y de renovación del corazón con el Espíritu Santo. Cada uno sabe la respuesta aquí. Y decirle, sin embargo, que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cambiar. Estamos a tiempo de tomar el camino correcto. Quizás en algún momento, por alguna razón, te desviaste, pero estás a tiempo aún de volver a la ruta. Y hay una esperanza. Hay una esperanza. Movámonos con unos capítulos más allá de Mateo. Mateo 11, 28 al 30. Probablemente lo tenemos recontra leído. Pero fíjense la esperanza que nos da Mateo más adelante. Mateo 11, versículos 28 al 30. Fíjense esta esperanza. Dice: venid a mí, todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Manso y humilde de corazón. Jesucristo, ¿qué significa ser manso y humilde de corazón? Tener un espíritu dócil, no orgulloso, que no va a buscar vengarse ni imponerse, sino que un corazón pacífico, dispuesto a aprender, así como lo hizo el Cordero de Dios. Aprended de mí. Jesucristo nos está invitando a todos los que estemos cansados y agobiados a tomar su yugo, es decir, su enseñanza y su forma de vida, para aprender a ser como Él, viviendo en mansedumbre y humildad. También está la promesa: hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el resultado de seguir a Jesús. Paz interior, alivio, en lugar de estar cargados, de ser soberbios y conflictivos. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. La guía de Cristo no es pesada, es liviana. ¿Por qué? Porque se basa en el amor, en clemencia, en la verdad, y nos da la fuerza, por intermedio del Espíritu Santo, para poder vivir bien. Por lo tanto, y con esto terminamos, el arrepentimiento, que decía Juan, es un llamado a dejar el orgullo y la dureza y a adoptar la sencillez y la bondad de Jesús para poder encontrar verdadera paz y una vida plena. Amén. Amén. Vamos a un momento de oración. Padre Santo, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darte infinitas gracias. Gracias, Padre Santo, porque usted es bueno, Señor, porque usted es misericordioso. Muchas gracias, bendito Rey, porque tu palabra nunca llega al tiempo, Señor. Tu palabra siempre llega en el tiempo certero, en el tiempo que tiene que llegar. Y queremos darte las gracias, Señor, porque justamente la palabra de hoy también nos desafía, Señor, a tener un arrepentimiento genuino, a dejar de lado todas aquellas conductas que no te dan la gloria a ti, Señor. Todas aquellas conductas en nosotros que ofenden tu santidad. Y no solamente que ofenden a ti, Señor, sino que también ofenden a tu pueblo. Queremos pedirte, Padre Santo, que por intermedio del Espíritu Santo se produzca en nosotros un arrepentimiento genuino, Señor, un arrepentimiento verdadero, para que podamos enmendar nuestro rumbo, Señor, y vivir todo aquello que tú nos predestinaste a vivir, bendito Padre, y que por intermedio del Espíritu Santo seamos fortalecidos y esperanzados en Jesús. Bendice, Señor, cada familia que está aquí representada, y también a cada familia que nos está escuchando o que nos va a escuchar después a través de las redes sociales. Que tu palabra, Señor, se quede en cada hogar, Padre Santo. Que tu palabra, tú, seas lo más importante, Señor, en cada persona y en cada hogar, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.